también. Y así poco a poco se van a estar conectando más personas. Sesión que es la primera sesión de Voces Aliadas, Perspectiva de Género y Sociedad Civil. Una iniciativa que desarrollamos Fundación Merced en conjunto con el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Para nosotros es un verdadero gozo y placer empezar esta serie de 4 conversatorios con Tania Turner, que es directora de Fondo Semillas. Tania, bienvenidísima. Me voy a permitir rapidísimo leer tu semblanza, ¿no? Para honrar también toda tu trayectoria. Tania es licenciada en Sociología y maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó como analista en monitoreo y evaluación en Freedom House México y como consultora en investigación, salud y demografía en el INSAD. Ha trabajado como consultora externa y analista con otras organizaciones de sociedad civil y fundaciones. Fungió como asesora externa, como coordinadora de análisis y fortalecimiento y posteriormente ocupó la coordinación de programas de Fondos Semillas. Tania ha participado en equipos de investigación sobre derechos laborales, migración, nuevas tecnologías y teoría de sistemas y actualmente es la directora ejecutiva de Fondos Semillas. Bienvenida, Tania, un verdadero placer. Muchas gracias, Sara, y muchas gracias a todos, todas, todos quienes nos escuchan ahora. Me siento muy privilegiada de que me hayan invitado a estos conversatorios y además de poder abordar los temas que propusieron, que son muy importantes en este momento para las mujeres. Así es, Tania. La verdad es que la ola feminista, la ola de las mujeres no se detiene y nadie la para, ¿no? Entonces, además, trabajar desde sociedad civil es como una obligación intrínseca, ¿no? Atender y conversar, ¿no? Sobre estos temas. Entonces, pues miren, tenemos 20, 30 minutos porque estas son entrevistas cortas son charlas, entonces vamos a entrarle de lleno. Tania, cuéntanos general, pues, ¿qué son los Semillas, no? ¿Cómo es que decidió trabajar en estos temas? Cuéntanos un poquito de eso. Gracias, Sara. Pues mira, Fondo Semillas es un fondo feminista que apoya a organizaciones de base que trabajan por las niñas, mujeres y personas trans en el país. Trabajamos en México desde hace 31 años en todos los temas que pueden afectar a mujeres, niñas y personas trans. Empezamos hace 31 años, una de las cosas que veíamos como muy importantes era mirar justamente cuáles eran los factores que ponían a las mujeres en esta situación de desigualdad. Y sabemos que es un sistema y que hay cuestiones estructurales, pero una de estas cuestiones estructurales es justamente la falta de autonomía económica. Luego podemos ver un montón de variables y cuestiones que sufren las mujeres y las niñas, ¿no? Y las personas trans, pero significativamente, cuando tú mejoras el acceso de las mujeres a una autonomía económica, cuando les das la oportunidad de que puedan generar esta libertad económica, que puedan generar sus propios recursos, puedes ver cómo sí hay un cambio significativo en las variables de violencia en contra de las mujeres, sobre todo en la violencia en casa, ¿no? La violencia que sufren en sus hogares. Lo que quiere decir que sí vemos una relación directa entre que las mujeres puedan producir sus propios recursos, vivir o al menos aportar a la economía familiar de manera importante y que reciban menos violencia en sus hogares, porque la violencia ahí está, ¿no? Hay violencia institucional, hay violencia física, hay violencia psicológica. Es muy importante, sí, quitar todas estas violencias, pero atacar y ver cómo podemos realmente ayudar a las mujeres a generar su propio ingreso y con esto generar autonomía económica, ¿no? Entonces, bueno, llevamos haciendo eso en varios temas, pero sí, de manera importante, por mucho tiempo estuvimos apoyando grupos que buscaban generar esta autonomía económica, sobre todo en comunidades indígenas, ¿no? Qué importante la labor que hace Semillas, porque justamente por eso es que te invitamos acá,
porque el objetivo de esta conversación es justo el trabajo digno y la autonomía económica, ¿no? Y un poco también como explorar esto que en algún momento conversábamos sobre el emprendimiento o no emprendimiento, pero que al final el objetivo es la autonomía económica. Y ahí, digamos que convergen varias cosas, ¿no? Por un lado es generar un ingreso implica, ¿no? El desempeño de algo, ¿no? O sea, y entonces ahí nos preguntamos, ¿cómo desde ustedes y desde su experiencia es considerado este trabajo digno y cuáles serían las cosas que más compliquen para las mujeres esta autonomía económica? Sí, mira, nosotros no ocupamos el término de emprendedurismo o emprendedoras, bueno, por una razón, primero, muy operativa. Nosotras no damos apoyos individuales, damos apoyos a grupos, colectivos y organizaciones de base, ¿no? Y entonces, como que el término de emprendedoras está muy ligado a las personas de modo individual, ¿no? Entonces, es importante que te diga por qué no damos apoyos a personas, Claro, ¿no? claro, claro. Para nosotros, bueno, uno, pues porque también tenemos que delimitar en dónde nos toca dar el apoyo, ¿no? Porque Totalmente, ahí sí queremos está dar apoyo canijo. a todos lados y luego es muy Sí. complicado, ¿no? Pero otra cosa que nosotras nos dimos cuenta, porque hubo un tiempo que Semilla sí daba becas a mujeres, ¿no? Muchísimas becas se dieron por muchos años con apoyo de la Fundación MacArthur y dábamos justamente becas a mujeres que estaban apoyando a otras mujeres teniendo un proyecto social que estaban echando a andar. Bueno, fue un proyecto muy bueno, pero algo que nos dimos cuenta es que algo que es importante, y eso nos lo enseñaron muy bien las compañeras de comunidades indígenas, es pensar, bueno, y ahí está la teoría también, es pensar que estamos viviendo en un sistema. Y el sistema tiene condiciones estructurales que mantienen las cosas como están, ¿no? En desigualdad, con cierta parte de la población con ciertos privilegios, cierta parte de la población con más educación, más acceso, menos acceso, etcétera, ¿no? Estas son condiciones estructurales. Claro. Y aunque los y las individuas tienen agencia, ¿qué quiere decir? Que por supuesto tienen capacidad de decisión y capacidad de acción para cambiar hasta cierto punto su entorno, hay condiciones estructurales que les permiten o no les permiten generar estos cambios sociales. Entonces, los cambios sociales los puedes pensar desde lo micro, a nivel individual, pero no puedes dejar de ver las condiciones sociohistóricas que toman en cuenta lo meso, ¿no? Y que a nivel local, a nivel regional, y también lo macro, que es la economía política, lo que estamos viendo alrededor y lo que te va a permitir o no permitir hacer alguna cosa. Entonces, en términos teóricos, el término emprendedurismo de repente pareciera que le da luz a esta idea del individuo genial que es capaz de cambiar las condiciones con la pura voluntad. Claro, claro. Y ahí caemos en este estigma horrible del pobre es pobre porque quiere, porque no Ajá, tiene este cambio de mentalidad, ¿no? Ajá. exacto, ¿no? Entonces, Okay. para evitar estas confusiones nosotras sí sabemos que hay condiciones estructurales que hay que cambiar. Hay que apoyar a las mujeres, a las niñas, todas las personas trans que buscan también cambiar estas condiciones desde su propio, mira, lo decía Marx, digo Marx y dicen, uy, estudió en la universidad. Pues sí, pero ahora sigue siendo vigente porque Sí, por eso es Marx, sigue por eso es aquí. Marx, Sí, ¿no? exacto, Por eso saben de quién hablo, espero, ¿no? exacto. Pero él hablaba, en sus manuscritos, hablaba justamente de esta pulsión de transformación del ser humano. El ser humano quiere transformar su entorno. Todos y todas y todos tenemos esta pulsión creativa de transformación. El asunto es qué tanto la estructura social nos permite desarrollar esta pulsión y transformar nuestro entorno y qué tanto no. Hay individuos que les permite más porque les da más acceso a ciertas cosas y sigue sus reglas, ¿no? Son individuos que pueden seguir las reglas del sistema en términos mercantiles o de producción
Y hay otros individuos que tienen mucho menor acceso y mucha menos posibilidad. Claro. Y si no sigues las reglas del sistema, vas a tener un montón de estructuras en contra, ¿no? Que te van a obstaculizar y te van a no posibilitar que cambies y transformes tu entorno. Entonces, bueno, he dicho esto, espero haberme expresado bien porque me apasiono y luego me voy por un lado. No, está bien. O sea, al final este es un espacio de confianza. La verdad es que nadie nos está escuchando, los 40 y tantas personas y las 20 y tantas que están en Facebook. Esto es un espacio, aquí se queda, no te preocupes. Pero al final, fíjate, la postura que estás poniendo es, o sea, invertirle, entrarle de lleno al tema de la autonomía económica de las mujeres es por sí solo un proceso revolucionario que va en contra del sistema, ¿no? Pues sí, porque como lo estamos viendo, y quizá voy a caricaturizar un poco las cosas, pero no quisiera hacerlo, pero bueno, estructuralmente pareciera, y bueno, pareciera y luego, o sea, es muy real cuando estás en campo, cuando lo ves en la vida cotidiana de las personas, que por supuesto los hombres tienen más acceso a ciertas cosas que las mujeres, ¿no? Tienen más acceso a educación, tienen más acceso a una diversificación de profesiones, tienen más acceso a salarios dignos, ¿no? O sea, porque además creo que hoy o ayer estamos en el día en Estados Unidos de igual trabajo, igual salario, ¿no? Hoy se pone el tema sobre la mesa sobre por qué si hacemos el mismo trabajo, con las mismas responsabilidades, con las mismas obligaciones, ¿por qué las mujeres en los centros de trabajo reciben menor salario que los hombres? Eso es un hecho, ¿eh? Se ha Sí, no, estudiado y se ve totalmente. por todos lados. En promedio más o menos, pero a veces más, a veces menos, las mujeres reciben un 30% menos de monto salarial que los hombres, en cualquier centro de trabajo, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Por la única razón de que son mujeres. Claro. Entonces, ¿cuál es esta situación estructural? Mira, hablábamos de estructuras. Ahí hay una estructura de pensamiento incluso que pone a las mujeres en un lugar y que entonces se repite y se sigue reproduciendo esa desigualdad o esa injusticia sin ninguna justificación. La justificación es porque sí se ha hecho siempre. Claro. Si tú preguntas ahora a un empleador y dices, oye, ¿por qué estás pagándole menos a esta gerente que a este gerente? No te va a saber decir por qué. O sea, Claro. si tienen las mismas responsabilidades y obligaciones, no hay ninguna razón. Hay veces que hasta las razones que dan son increíblemente desiguales, que tienen que ver también con un asunto de desigualdad, porque ellas piden licencia de maternidad. ¿Qué? ¿No? Ahora ya es políticamente incorrecto. Por supuesto. Así, ¿no? Pero Sí. podrían estar pensando muchos empleadores de esa manera y eso genera desigualdad, porque genera desigualdad para las mujeres en tanto el ejercicio, que como mujer, uno asume que vas a pedir licencia de maternidad, o sea, que te vas a embarazar, porque como mujer pareciera que es como El deber ser es lo que te va a tocar, ya prepárate porque vas a tener que sí, pedir claro, la vas a licencia, tener hijos. ¿no? Entonces, por eso tienes que ganar. Y dos, bueno, y también los papás, ahí es algo que tenemos que hacer y que no es tema de este webinar, pero también ahí Gire ha hecho mucho trabajo sobre eso, ¿no? Las licencias de paternidad, para que los padres también estén allí presentes, ¿no? en la crianza, ¿no? Entonces, ahí Totalmente. también hay derechos de los padres y de las madres, ¿no? Y es derechos de las mujeres, ¿no? Sí, sí. También para compartir esa crianza. Es importante que estén los padres presentes para compartir la crianza y que no se tenga esta idea de que pues, si eres mujer, tú sabes cuidar más porque eres mujer, porque naciste mujer, ya sabes Ya cuidar. venía en tu chip, así ya eres, Así ¿no? ya eres, así naciste, ¿no? Sí, Te configuraron con tareas de cuidado. Pues no, claro. eso no es real, ¿no? Fíjate, ahorita que te escuchaba justo sobre esta pregunta que se les hace a los empleadores de por qué a ella le pagas menos y a él le pagas más y hacen lo mismo, ¿no? Interpela, o sea, al final, cuestionarte un poco en general, ¿no? Sobre
qué es trabajo digno y qué es autonomía económica, claro, lo estamos viendo desde esta perspectiva del género, ¿no? Hacia las mujeres. Pero en general, igual compartiendo con otra organización, pues ahí hay otra, digamos, otra discusión fuerte sobre que si el salario es suficiente, que si qué es el trabajo digno en general, ¿no? Y evidentemente, pues si hay un salario suficiente, teóricamente tendrías que tener una autonomía económica, ¿no? Y una calidad de vida, pues como debería de ser, ¿no? O sea, desde esta lógica del deber ser. Pero entonces, o sea, esto lo apunto porque cuestionarnos a nosotros mismos, o sea, desde, o sea, siendo mujeres o no, ¿no? Incluso desde el privilegio de tener un trabajo, ¿no? Y un espacio, porque al final yo sé que soy una mujer blanca, privilegiada, ¿no? Etcétera, etcétera. Te pone un poco contra la pared, contra ti mismo, ¿no? Para cuestionar esto que siempre ha sido así, ¿no? ¿Por qué tendría que ser diferente si así funciona? Pero ni siquiera a veces te has dado cuenta que no funciona ni para ella ni para ti, ¿no? O sea, no, no se ha hecho un ejercicio de pensamiento profundo respecto de la circunstancia que el sistema nos ha impuesto, ¿no? Y más ahora en esta cultura pues justo del emprendimiento un poco, ¿no? De lo que trae consigo, ¿no? este, esta filosofía del que no es que esté mal, por supuesto, o sea, si lo quieres abrazarlo está bien, ¿no? Pero, pero lleva detrás todo este tipo de interrogantes, ¿no? ¿Cómo lo trabajan esto? O sea, esta concepción compleja, ¿no? De la construcción y de oportunidades para la autonomía económica y el trabajo digno para las mujeres desde cada uno de los proyectos que ustedes seleccionan. Sí, y justo tocabas un tema que creo que es importante, hay que hablar de trabajo digno y de salario digno, ¿no? Que es este que te permite justamente tener una vida de calidad, no nada más estar ahí pasando la vida sobreviviendo, como dice mucha gente, viviendo para trabajar y no trabajando para vivir, ¿no? Claro. Estaba, de paso lo digo, ¿no? Nosotras estamos terminando un análisis que hicimos para mirar los montos de donativo que damos, ¿no? Porque ahí tenemos otro tema que tiene también que ver con la vida digna de las activistas, ¿no? Y cómo las activistas pueden o no pueden, con los montos de donativo que reciben, que son para hacer cuestiones de justicia social, pueden realmente vivir y ejercer su trabajo de activismo de manera digna, ¿no? Uh-huh. Y bueno, haciendo un análisis, buscando referencias, estamos lejísimos del salario digno, ¿no? O sea, el trabajo digno, ¿cuál es ese? Es ese espacio de trabajo en donde puedes crecer, en donde no existe discriminación, en donde se reconocen las capacidades iguales, ¿no? Que no hay una diferencia genérica, como porque eres hombre, entonces tú cargas, porque eres mujer, entonces tú limpias, ¿no? O sea, se reconoce las capacidades que cada quien puede desarrollar y se apoyan y se busca ese crecimiento de esas capacidades, entre muchas otras cosas. También es un trabajo que te llena, que te hace feliz, que te permite expresarte, ¿no? Claro. Etcétera. O sea, ahí cuando hablamos de trabajo digno también tenemos que hablar de derechos, ¿no? Los derechos de los y las trabajadoras, el espacio en el que se desempeña el trabajo, cómo tiene que ser un espacio apto, etcétera, etcétera. Ahora, eso es trabajo digno. Cuando hablamos de salario digno, estamos lejísimos del salario digno, lejísimos. Si nos ponemos a ver las diferencias, los diferentes ámbitos que un ser humano tendría que poder desarrollar en su vida y que por tanto tener los recursos suficientes para poder desarrollarlos, hablando por ejemplo de esta pulsión de transformación del entorno, ¿no? Pero cuando hablas, bueno, un ser humano tendría que poder tener acceso a salud, acceso a educación, acceso a este trabajo digno, un espacio Claro. laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Que también pudiera tener sus espacios de esparcimiento, espacios sociales, ¿no? Todos estos ámbitos, todas estas esferas de la vida tendrían que poderse cubrir con el salario que uno recibe. Pues, o sea, 6,000 pesos está muy, muy lejos y 6,000 Sí, pesos claro. es ya, en este país, pues ya no ser mayoría.
O sea, aquí hablamos de un país que tiene un alto porcentaje, una tasa de informalidad en el empleo, que obviamente no te da un salario fijo, que tú sabes que lo vas a recibir sí o sí, menos en pandemia, eso lo vimos, ¿no? Totalmente. Entonces, pues el salario promedio que está recibiendo la población, si hablamos de los 120 millones de personas que somos, quitemos a los niños, si quieres, lo que sea, pues está muy, muy lejos de llegar a esos 6,000 pesos en promedio, ¿no? Claro. Por supuesto, si hablas de lo que pueden recibir los que están en el decil más alto, pues esos juntan un montón de dinero, pero eso no permea en la mayoría de la Claro, población, ¿no? la distribución desigual. Ajá, y esto va ligado, este salario digno, por ejemplo, va ligado a la cuestión de la autonomía económica. Cuando una persona es autónoma económicamente, pues cuando tiene los recursos suficientes, sean como sean, ¿eh? Porque luego cuando hablamos de recursos solamente estamos pensando de repente en dinero, ¿no? Cheque en la cuenta de banco, en el dinero contante y sonante en nuestra cartera. Pero recursos hay un montón, ¿no? O sea, hay mujeres, por ejemplo, que producen en sus huertos de traspatio su propia comida y que no solamente la utilizan para su propia familia, la intercambian con la comunidad. Hay mujeres, un poco lo que quiero decir con esto es que las alternativas para generar recursos son muchísimas, son muy amplias. No nada más es pensar en el trabajo formal, en el trabajo informal, que te da el recurso económico en términos de dinero, ¿no? Claro. Ahí Rosario está diciendo algo muy, muy cierto, ¿no? Totalmente, sí, Las justo. rentas en dólares, ¿no? Cuando tú estás recibiendo en pesos y pagando en dólares por el espacio donde te toca vivir. Entonces ahí hablamos de también poblaciones enteras cuyo salario se precariza más. O sea, ahí tienes que ver cuál Totalmente. es el costo de la vida por el lugar en el que estás. Por eso se supone que México tiene estas divisiones de salario A, salario B, porque se supone que hay ciertos lugares donde, bueno, no, sí, hay ciertos lugares donde la vida cuesta más Cuesta cara, más. ¿no? Y otros en donde cuesta menos, pero muchas veces, o sea, la mayoría de las veces el salario no te da para poder cumplir con todo lo que necesitas en tu vida. Si tienes hijos, Totalmente. pues menos. Menos, Si tienes a ¿no? tus padres, pues menos. Y si no, o sea, ahí le vas llenando. Por eso creo que es muy importante volver a la idea de comunidad. Y para las personas que vivimos en ciudades, eso es complicadísimo, que no conocemos ni al vecino de enfrente, ¿no? Sí, no, ese es otro lenguaje. Así es. Pero bueno, justamente para hablar de autonomía económica y volver a la idea de comunidad, creo que ahí las compañeras desde Fondos Semillas, nosotras hemos aprendido mucho de lo que han logrado las compañeras en comunidades. Ahora en pandemia, por ejemplo, fue increíble poder apoyar a grupos de mujeres que ellas fueron de las primerititas que se dieron cuenta que iba a haber un encarecimiento muy fuerte de grano, ¿no? Porque, no sé si se acuerdan, en 2020, inmediatamente que nos fuimos a cuarentena, empezamos a saber que había cortes de distribución, ¿no? Y que había de repente también como cortes en carreteras, que no estaban pudiendo llegar materias y productos básicos a ciertos lugares, o sea, a nivel global, pero también a nivel local. Claro. Y fueron las mujeres que, bueno, nosotras trabajamos con mujeres, obviamente, pero muchas compañeras en las comunidades nos escribieron y nos dijeron, necesitamos que Fondos Semillas nos apoye para que ahorita compremos una tonelada de grano de maíz o de frijol y empecemos a hacer una especie de stock, pero también que empecemos a sembrar legumbres, fruta, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, ellas tenían algo, consiguieron un poco más antes de que se cerraran y que después sí hubo un asunto complicado para que se les empezó a encarecer. Si llegaba el intermediario, llegaba con el grano muy caro, ¿no? Entonces eso llevó a una situación muy complicada en las comunidades, pero estas compañeras que se dieron cuenta de esta situación, hablo de grupos increíbles en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, en diferentes partes del país, ahorita no solamente generaron un asunto como para sí, porque nosotros damos apoyo a grupos
que apoyan en la comunidad, no solo a sí mismas. Fíjate lo que quiere decir autonomía económica cuando hablamos de comunidad. Es autonomía económica para esas mujeres que están haciendo la actividad, Claro. pero también para sus familias, pero también para sus comunidades. Aquí es cuando hablamos de cambio social, ¿no? Y estas mujeres ahorita, o sea, generaron huertos de traspatio y huertos comunitarios en donde pudieron como diversificar lo que estaban sembrando y cosechando. Entonces había quien tenía los jitomates, pero hay quien puso zanahoria, calabaza, frijol. Y además recuperaron como métodos de siembra y cosecha que son métodos amigables con el medio ambiente, ¿no? Wow, qué chulada. Y, claro, y que tienen que ver con esta cosa de, por ejemplo, si tú siembras maíz, es bueno que le pongas maíz, frijol y calabaza, porque son como estos semillas, digamos, que se van a ayudar para... Sí, son complementarias en la tierra. Exactamente, Sí. ¿no? Entonces, no echas a perder la tierra. También esta idea de no utilizar pesticidas, sino cuestiones más naturales. También con otras plantas, pones ciertas plantas para que no llegue la mosquita de no sé qué, ¿no? Todas estas ideas recuperaron un saber tradicional, regresaron también mucho al herbolario tradicional, y entonces ahorita, pues esas mujeres siguen con estos huertos, Claro. que se convierten en huertos comunitarios, y que ya les dan una entrada económica, no solamente porque ya no gastan para comprar el jitomate, ya lo producen ellas, pero además, como pueden compartir con su comunidad y con otras comunidades, reciben otro tipo de productos, o bien pueden vender los productos que están produciendo. Para nosotros esto es un ganar-ganar, ¿no? No, totalmente, ¿no? totalmente. Y fíjate, ahí rescato que, bueno, lo pondremos un poco ya hacia la conclusión, pero qué delicia saber que la organización, es decir, justo, ¿no? Esta construcción de estos lazos comunitarios tiene ese resultado en medio de un contexto global, nacional, etcétera, que más bien fragmenta, no une, ¿no? Entonces, ese es un valor, como tú bien dices, de transformación social. Se nos está como acabando el tiempo, pero hay dos cosas que sí, es que esto está delicioso y nos podríamos seguir aquí, sin duda alguna, pero hay dos cosas que sí nos gustaría que compartieras sí o sí con nosotros. Y la primera es un poco en torno a todo esto que hemos estado conversando y que es parte de un sistema, o sea, este cambio tendría que responder a un cambio sistémico, ¿no? Mejor dicho, tendría que ingerir ahí. Entonces, si tú tuvieras que hacer un llamado a la acción así claro, conciso, concreto, de órale ya, ahorita, en este momento, en caliente, como dice, hacia la sociedad civil, hacia los gobiernos, hacia las empresas, ¿cuál sería ese gran llamado a la acción? Bueno, directo, claro y contundente, abramos estos espacios, demos acceso. Para eso necesitamos procesos de construcción de confianza entre nosotras, con las mujeres a las que apoyamos, ¿no? Nosotros algo que hemos aprendido desde Fondo Semillas es que si tú les das el voto de confianza a las mujeres para que ellas, desde lo que conocen de sus contextos, desde su propia experiencia y con la legitimidad que tienen y cuentan en su comunidad, ellas van a hacer que las cosas funcionen, ¿no? Y para eso necesitamos esta confianza, ¿no? Claro. Con sociedad civil, y creo que con Fundación Merced y con el instituto lo hemos hecho mucho, aliémonos más, ¿no? Con Fundación Merced respondimos, hemos estado en varios espacios donde hemos respondido Juntos, emergencias juntas, exacto, ¿no? juntas. Y es increíble cuando estas cosas suceden porque nuestro modo de trabajo es complementario al modo de trabajo de ustedes como al de otras, y entonces si juntas, en vez de que cada quien ande por su lado respondiendo y apoyando, si hacemos confluencia vamos a apoyar más, mejor, ¿no? Con gobierno, abramos el espacio, demos, posibilitemos, no nos midamos a todas y todos y todos con la misma vara.
apoyémonos. Es importante la transparencia, es importante la rendición de cuentas, pero es importante también que eso no sea el obstáculo mayor para ir generando los accesos a que haya justicia social. Y los grupos en las bases están generando justicia social. Totalmente. Y las empresas, pues también, aliémonos, confiemos entre todas y veamos puntos de confluencia para que esta situación cambie. Yo creo que sí hay que apostarle a la articulación y sobre todo al trabajo comunitario, al trabajo de las mujeres en sus entornos, confiando. Confiemos porque eso va a tener resultados más allá de la eficiencia de los indicadores, nos da resultados de calidad. Lo que necesitamos es retejernos, ¿no? Totalmente. Hacer tejido social. Y entonces, los primeros, las primeras que necesitamos unirnos y realmente proponer un nuevo tejido social, somos nosotras, ¿no? Somos nosotras, sin duda alguna. Pues mira, tu respuesta ha sido tan grande y tan profunda que la verdad es que ya quedó como un poco resuelta la siguiente pregunta, que era, desde semillas, ¿qué significa transformar la manera de hacer filantropía hacia una perspectiva de género y feminista? Porque además la palabra tiene que estar aquí, puesta en este espacio, ¿no? Entonces, sí, no, pues lo único que yo cerraría es, creo que hay muchos entendimientos distintos de lo que es el feminismo. Para nosotras en Fondo Semillas, el feminismo es el que busca un mundo en el que cabemos todas, todos y todes, un mundo de igual acceso en donde todas, todos, todes podamos vivir en armonía, colaborando en un mejor espacio, ¿no? Y en tanto así, pues creo que transformar la filantropía, hacer las cosas de una manera feminista sería, hagamos las cosas de manera incluyente, ¿no? Confiemos, construyamos confianza, claro, tejámonos socialmente, ¿no? Y ya nada más como fondo, para fundaciones y empresas que dan recursos, pues es parte de la confianza. Nosotros le hemos apostado al financiamiento flexible, general, multianual, y nos ha dado excelentes resultados. Creo que lo que necesitamos es un poco ir contracorriente a veces, ¿no? Y sí. vuelvo a decir lo mismo, confiemos, porque cuando nosotros apostamos y damos un voto de confianza por el otro se compromete y da un voto de confianza también por nosotras. Y de eso se trata, tejer socialmente, retejamos. Totalmente de acuerdo. No podemos estar más de acuerdo contigo porque sacaste muchísimos temas que confluyen y que están siendo cobijados al final por el tema de la confianza, pero es este justo retejernos el valor de la comunidad. Y algo que decías en algún punto es incluso redefinir qué significa recurso, porque la construcción con la comunidad, como tú lo decías, yo tengo una cosa, tú tienes otra, yo te apoyo en esto, tú me apoyas en otro. La, 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 la autonomía económica también tiene otras caras, no solamente es el salario, que sí, por supuesto, ¿no? O sea, es parte de esta misma bolsa, pero incluso para los que somos organizaciones que financiamos, redefinir y darle un valor en estos indicadores a esos otros tipos de recursos que reflejan este tejido, ¿no? Este retejernos, ¿no? Eh, y que además son testigos de esta pulsión creativa que nos referías de Marx, ¿no? Cobijado con este halo de confianza. Entonces, pues bueno, eso es una invitación a que todas, todos los que nos están escuchando, pues hagamos eso, ya nos lo dijo Tania, retejámonos, contactemos con nosotros mismos, nosotras mismas y con nuestra comunidad. Y esta es una invitación también para que Fondo Semillas y Fundación Merced hagamos más cosas y el instituto también. Entonces, pues esperemos que esta deliciosa conversación sea el inicio de muchas cosas más. Tania, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Sara, y muchas gracias a todos, todas, todos quienes nos siguieron y nos siguen escuchando. Muchísimas gracias. Y no nos vamos sin antes decirles que esta es la primera de 4 entrevistas que vamos a estar realizando el Fundación Merced y el Instituto Simón de Beauvoir, Voces Aliadas. La próxima es este jueves 17 a las 11:30. Vamos a estar hablando
de activismo y de las juventudes feministas, que también es un temazo. Vamos a estar hablando con Bárbara Aranda de Girl Up México. El 23 de marzo a las 11:30 vamos a estar hablando de otra cosa que también ya dibujamos acá, que es inversión social desde el enfoque de género, clave para las organizaciones que somos financiadoras y para nuestros aliados financieros también. Lo vamos a hablar con Carmina Galicia de Fundación ADO, que también es gran amiga de Semillas, gran amiga del Instituto Simón de Beauvoir y de Merced, que han hecho un trabajo excelente. Y finalmente vamos a terminar el lunes 28 de marzo a las 12:30 con justo enfoque de género y desarrollo sostenible con Frines Salguero del Instituto Simón de Beauvoir. Entonces, las que siguen también van a estar buenísimas. Los esperamos, les esperamos acá. Y pues nuevamente muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Tania. Abrazo a todas, todos, todes.